Hay historias de ficción que parecen exageradas hasta que una sola frase las vuelve insoportablemente creíbles. En una habitación de hospital donde olía a desinfectante y a flores blancas recién cortadas, un hombre se inclinó sobre el cuerpo inmóvil de su esposa y, con una ternura falsa que no le alcanzaba los ojos, le agradeció el mejor regalo de cumpleaños de su vida, que por fin hubiera dejado de estorbarle. Lo que ese hombre no sabía era que ella, atrapada en un cuerpo que todavía no obedecía, podía escucharlo todo, y tampoco imaginaba que aquella mujer a la que ya daba por perdida iba a regresar meses después, no para pedirle explicaciones, sino para derrumbar delante de todos la vida que él había levantado sobre su traición. Si mientras escuchan esta historia sienten que alguna vez alguien confundió el amor con la conveniencia, cuéntenos en los comentarios. Y si les gustan los relatos que no solo entretienen, sino que también dejan algo latiendo por dentro, regálenle un me gusta al video y suscríbanse para no perderse los próximos. Aquella noche, en una clínica privada de la Ciudad de México, Camila Navarro yacía inmóvil, con la piel demasiado pálida y el cabello claro desparramado sobre la almohada, como si la enfermedad hubiera querido borrar hasta el último rastro de fuerza en ella. Apenas unas horas antes la habían internado de emergencia por una crisis derivada del tumor cerebral que le habían diagnosticado poco tiempo atrás. Tenía apenas 25 años. Su esposo, Sebastián Vega, cumplía ese mismo día 29. Y mientras cualquiera habría visto en él a un hombre destruido por la desgracia, lo cierto era que detrás de sus gestos medidos, de su voz temblorosa y de ese ramo de rosas blancas colocado con exagerado cuidado junto a la cama, no había dolor, sino alivio. Sebastián apretó con suavidad los dedos de Camila, miró hacia la puerta para asegurarse de que nadie entrara y acercó sus labios al oído de ella. Su voz fue apenas un murmullo, pero suficiente para atravesarla como una aguja. Le dijo que ni en sus mejores planes había imaginado un regalo tan perfecto. Le dijo que, si las cosas seguían así, en unos meses todo estaría resuelto. Le dijo que ella por fin iba a servir para algo. A Camila le pareció, en la oscuridad inmóvil de su conciencia, que el mundo se había salido de eje. Durante un instante quiso pensar que seguía atrapada en algún sueño febril, que el dolor, los medicamentos y la fiebre estaban deformando la realidad. Pero no, aquella voz era real. Aquel desprecio cuidadosamente escondido tras años de abrazos, viajes y promesas, también era real. Cuando la puerta se abrió con un leve chirrido, Sebastián cambió de máscara con una rapidez aterradora. Se encorvó sobre la cama, soltó un sollozo teatral y empezó a repetir el nombre de su esposa como si el universo entero pudiera derrumbarse sin ella. El médico tratante, el doctor Benjamín Orduña, entró con unos documentos en la mano y una expresión cansada. Le dijo que necesitaban varias firmas relacionadas con la estancia de la paciente, con autorizaciones y procedimientos habituales. Sebastián se volvió despacio, restregándose los ojos con la manga del bata que llevaba prestada para dar la imagen de esposo incansable. Preguntó por el estado de Camila con una angustia tan bien fingida que habría convencido a cualquiera. El médico explicó que ella estaba estable dentro de la gravedad, que todavía era pronto para dar pronósticos y que tendrían que pasar días, quizás semanas, para saber si respondería. Sebastián lo dejó hablar lo suficiente para parecer desesperado, y luego empezó a conducir la conversación hacia donde en realidad le interesaba. No preguntó por tratamientos, ni por opciones, ni por especialistas. Preguntó por plazos, preguntó por posibilidades de recuperación funcional. Preguntó si valía la pena ir ordenando asuntos patrimoniales por si ocurría lo peor. Benjamín, incómodo, intentó esquivar aquellas insinuaciones. Dijo que nadie podía saberlo con certeza, que había casos inesperados, que el cuerpo a veces reaccionaba. Pero Sebastián no estaba allí buscando esperanza, estaba midiendo el terreno. Había algo en su mirada, en la forma exacta en que se quedaba en silencio después de cada respuesta, que iba empujando al médico hacia un rincón moral del que luego le costaría salir. Camila, desde la prisión de su cuerpo, oyó todo. Oyó la vacilación del doctor, oyó el cambio en la respiración de su marido cuando intuyó debilidad en el otro hombre. Oyó cómo la conversación terminaba de torcerse hasta volverse algo sucio, casi insoportable.
Sebastián le habló entonces a Benjamín en un tono bajo y controlado, como quien propone un negocio y no una monstruosidad. Le sugirió que no hacía falta precipitar nada, que bastaba con no hacer más de lo estrictamente indispensable, con dejar que el tiempo y el desgaste siguieran su curso. A cambio, deslizó una cifra en la pantalla de su teléfono. Benjamín se quedó mirándola demasiado tiempo. No dijo que sí de inmediato, pero tampoco se escandalizó lo suficiente. Solo intentó salvar, con palabras vacías, la idea de que no se trataba de hacer daño, sino de no insistir con medidas agresivas si el cuadro seguía siendo malo. Sebastián entendió esa cobardía como una puerta abierta. Subió la cifra. El médico tragó saliva. Y en el silencio que siguió quedó claro que había vendido algo mucho más grave que su criterio profesional. Cuando el doctor salió, todavía con el rostro tensado por la vergüenza, Sebastián recibió una llamada. Ni siquiera se alejó de la cama. Contestó en voz baja, con una dulzura completamente distinta a la que había usado con Camila delante de otros. Al otro lado estaba Verónica, la mujer con la que llevaba meses viéndose a espaldas de su esposa. Sebastián le dijo que sí, que todo iba según lo previsto, que al día siguiente iba a ver a un notario para revisar unos temas, que la situación de Camila era irreversible, que no tardaría mucho más. Y luego, con la ligereza obscena de quien ya está mentalmente celebrando, le prometió una cena, compras y una vida nueva apenas terminara esta etapa. Camila sintió que algo ardía dentro de ella con tanta fuerza que por un instante temió que las máquinas lo delataran. Quiso gritar, quiso abrir los ojos, quiso arrancarse los tubos y levantar la mano para bofetearlo, pero apenas pudo apretar los dientes. El sabor metálico de la sangre, al morderse la boca, le recordó que seguía viva, y esa certeza, en vez de calmarla, la encendió. Hasta ese momento, Camila había pasado semanas intentando comprender en qué punto exacto su vida se había desviado hacia ese lugar. Porque si bien la conversación en el hospital le revelaba una verdad devastadora, el cambio en Sebastián no había empezado aquella noche. Había empezado antes, cuando el diagnóstico aún era una amenaza pronunciada en voz baja. Desde que el oncólogo sugirió estudios más profundos, Sebastián había desarrollado un interés casi excesivo por los resultados, los informes, las segundas opiniones, las pólizas, las juntas directivas, las cláusulas patrimoniales y la estructura legal de la empresa que Camila había levantado con años de trabajo. Lo disfrazaba de preocupación amorosa. Decía que quería asegurarse de que nadie se aprovechara de la vulnerabilidad de ella. Decía que, si el panorama se complicaba, necesitaban tener todo en orden. Camila, que entonces todavía lo veía con los ojos de una mujer enamorada, confundió ese control creciente con cuidado. Para entender por qué Camila tardó tanto en sospechar, había que retroceder mucho más atrás, a una infancia que no tuvo nada de sencilla, y sin embargo, dejó en ella una forma muy particular de mirar la vida. Camila no conoció a sus padres biológicos. Los primeros recuerdos consistentes que tuvo fueron los de un hogar de acogida en Puebla, donde pasó sus primeros años entre pasillos impersonales, voces apuradas y la sensación permanente de que uno solo pertenece de verdad cuando alguien lo nombra con cariño. El nombre de Camila se lo dieron allí. Decían que había llegado en una madrugada de lluvia, envuelta en una manta húmeda, callada, sin llorar casi nada. A los 5 años la adoptaron Rogelio y Marta Navarro, una pareja de ingenieros que no había podido tener hijos y que, a diferencia de otras personas que miraban la adopción como un acto de caridad, la entendieron desde el principio como lo que realmente era, el inicio de una familia. La casa de los Navarro no estaba llena de lujos, pero sí de orden, libros, conversación y esa forma discreta del afecto que no hace ruido, pero sostiene. Rogelio era un hombre sereno, observador, de esos que parecían pensar 2 veces cada palabra antes de decirla. Marta era más inquieta, más emocional, más dada a imaginar problemas antes de tiempo. Y luego estaba Ofelia, la madre de Marta, que vivía en una casa pequeña con patio grande, tierra fértil y un jardín de hierbas que para Camila era poco menos que un territorio encantado. La niña pasaba horas enteras mirando a su abuela clasificar semillas, cortar hojas, preparar infusiones y hablarle a las plantas como si fueran criaturas capaces de entender el mundo.
Nadie le dijo nunca que aquello era magia, pero Camila lo sintió así. Quizá porque venía de un lugar donde lo imprevisible siempre había sido amenaza, y en aquella casa lo imprevisible, por primera vez, se parecía a la esperanza. Marta, a veces, se preocupaba por la imaginación desbordada de su hija. Le inquietaba que Camila hablara del jardín de Ofelia como si escondiera secretos, o que les atribuyera alma a las herramientas, intenciones a la lluvia y mensajes al viento. Rogelio, en cambio, no le veía nada oscuro a esa sensibilidad. Decía que una niña que había aprendido tan pronto a observar el mundo desde afuera necesitaba inventarse una forma propia de volver a entrar. Y no se equivocó. Con los años, aquella imaginación no la volvió frágil ni desconectada de la realidad. Al contrario, la convirtió en alguien capaz de encontrar sentido donde otros solo veían rutina. Camila creció siendo brillante en matemáticas, rigurosa en los estudios y sorprendentemente disciplinada para una niña a la que, por dentro, todavía la acompañaba esa pequeña necesidad de creer que algo bueno e improbable podía pasar de un momento a otro. Terminó la escuela con honores, ganó una beca y se fue a estudiar ingeniería a la Ciudad de México. Para Marta fue como aceptar una segunda despedida. La primera había sido cuando Camila llegó a su vida y ella tuvo que aprender a merecer ese lugar de madre. La segunda, verla irse a construir sola lo que antes había soñado en voz alta en la mesa familiar. Camila prometió que llamaría seguido, que no perdería la cabeza, que no iba a dejarse seducir por la gran ciudad, y cumplió. Durante la universidad vivió con una austeridad casi feroz. Estudiaba hasta tarde, trabajaba en proyectos, ganaba reconocimiento entre profesores y compañeros, y aún así seguía sintiendo que estaba apenas abriendo una puerta demasiado pesada. Porque una cosa era destacar en el aula y otra muy distinta encontrar lugar en un mundo laboral que exigía experiencia a quienes todavía no habían tenido oportunidad de adquirirla. Al graduarse con uno de los mejores expedientes de su generación, creyó, como tantos jóvenes talentosos, que las puertas empezarían a abrirse por mérito propio. Pero la realidad le enseñó enseguida que el talento sin trayectoria rara vez impresiona a quienes están acostumbrados a medir a las personas en resultados pasados. Camila recorrió oficinas, entregó currículums impecables, defendió ideas con claridad y salió de más de una entrevista con los ojos llenos de rabia contenida. Le decían que era prometedora, que era evidente su capacidad, que con gusto la considerarían más adelante. Ese más adelante era, para quien apenas podía pagar un cuarto rentado y la comida del mes, una forma elegante de decir no. Rogelio y Marta le insistieron varias veces en que regresara a Puebla, donde seguramente le sería más fácil acomodarse, pero Camila sentía que volver en ese momento no sería una pausa, sino una renuncia. Y ella no había peleado tanto para llegar hasta allí con la intención de retirarse en la primera cuesta. Aceptó entonces una posición modesta en una pequeña empresa que fabricaba soluciones técnicas para obras y desarrollos medianos. No era el trabajo con el que había fantaseado, pero sí el único que le ofrecía la posibilidad concreta de mantenerse a flote. Entró como trainee, haciendo un poco de todo, aprendiendo de procesos, ventas, diseño funcional y negociación con proveedores. Pronto quedó claro que Camila no era de las personas que esperan años para empezar a dejar huella. Tenía una inteligencia fría para los números, pero también una capacidad poco común para escuchar, entender necesidades y traducirlas en soluciones. En menos de 2 años pasó de ser la joven silenciosa del fondo a una de las piezas más valiosas de la empresa. Más adelante, con una mezcla de intuición, disciplina y resistencia, ayudó a convertir aquel negocio pequeño en una firma regional con proyección seria. El dueño, don Ernesto Lozano, un empresario ya mayor que había levantado todo desde abajo, vio en ella no solo una colaboradora brillante, sino a alguien que cuidaba la empresa como si le perteneciera incluso antes de que así fuera. Cuando se acercó el momento de retirarse y surgió la posibilidad de una alianza estratégica con un gran consorcio constructor llamado Grupo Altacumbre, muchos pensaron que vendería sin más y desaparecería del mapa. En cambio, tomó una decisión que dejó a todos desconcertados. Cedió a Camila la dirección ejecutiva de la firma y una participación decisiva en la nueva estructura. Le dijo que no quería ver morir su trabajo convertido en una división sin alma dentro de un gigante. Quería que siguiera creciendo, sí,
pero bajo alguien que no midiera cada decisión solo en dinero. Camila lloró ese día. No por miedo, aunque también lo sintió, sino por el peso inmenso de saberse elegida para sostener algo más grande que un puesto. Con el tiempo, Camila se convirtió en una empresaria joven, respetada y sorprendentemente sólida para alguien de su edad. Aprendió a moverse entre juntas, contratos, licitaciones y foros internacionales sin perder la forma directa y honesta que la distinguía. No se volvió dura, se volvió precisa. Seguía creyendo en la gente, pero ya no con ingenuidad, sino con criterio. O eso pensaba. Porque incluso las personas que han aprendido a desconfiar en los negocios pueden derrumbarse de un solo golpe cuando el engaño llega vestido de deseo. Y así entró Sebastián Vega en su vida. Lo conoció en un foro de innovación y desarrollo urbano. Él trabajaba como diseñador principal en un despacho de arquitectura con cierto prestigio. Era alto, atractivo, seguro de sí mismo sin parecer de inmediato arrogante, y tenía esa clase de encanto que no nace solo de la belleza, sino de la atención calculada. Sebastián sabía mirar, sabía escuchar, sabía hacer que la otra persona sintiera que, en medio del ruido del salón, era la única presencia importante. Tropezó con Camila de una manera casi ridícula. Derramó parte de su café, se disculpó con gracia y en menos de 10 minutos ya la estaba haciendo reír con una soltura que a ella le resultó fresca, improbable, casi peligrosa. Hablaron de proyectos, de ciudades mal pensadas, de edificios hechos con ego y no con inteligencia. Sebastián parecía moverse con naturalidad entre la sensibilidad estética y la ambición profesional. Camila, que llevaba años rodeada de perfiles ásperos, se dejó deslumbrar. A los pocos días, él escribió para agradecer la conversación. Luego, aparecieron los almuerzos. Después, las cenas largas. Más tarde, los fines de semana que parecían sacados de una vida ajena a la que Camila estaba acostumbrada. Escapadas breves, hoteles caros, restaurantes donde el lujo estaba hecho para impresionar más que para alimentar, pequeños excesos que él presentaba como celebraciones espontáneas del presente. Camila sintió que por fin la vida le estaba entregando, sin advertencia previa, eso que de niña imaginaba frente al jardín de Ofelia, una forma luminosa de lo inesperado. Lo que no veía era que Sebastián, detrás de esa intensidad romántica, iba tomando nota de cada cosa, de lo que ella tenía, de cómo funcionaba su empresa, de quiénes eran sus aliados, de cuánto dinero movía, de cuán sola estaba en una ciudad donde casi todo lo había ganado trabajando. Cuando decidió contratarlo para dirigir el área creativa de uno de los departamentos de la compañía, lo vivió como una fusión natural entre amor y confianza. Muchos lo consideraron un error. Algunos ejecutivos se lo sugirieron con tacto. Rogelio fue más directo. El día de la boda, ya con los invitados disfrutando de una celebración lujosa que a él lo hacía sentirse ligeramente fuera de lugar, apartó a su hija unos minutos y le dijo algo que a Camila le dolió escuchar. Le confesó que no terminaba de creerle a ese hombre. No tenía pruebas, decía, solo una sensación vieja, esa clase de alarma muda que algunas personas aprenden a respetar después de vivir lo suficiente. Camila se ofendió. Lo interpretó como desconfianza, como incapacidad de aceptar que alguien tan distinto a ellos pudiera amarla de verdad. Defendió a Sebastián con una fuerza que después recordaría con vergüenza. Esa noche, el hombre que más la había cuidado en la vida se marchó sabiendo que no había logrado protegerla de nada. El matrimonio empezó con una pasión desbordada y una aparente complicidad absoluta. Sebastián era atento, detallista, seductor incluso en lo cotidiano. Le dejaba mensajes, la esperaba despierto, la acompañaba a reuniones importantes, hablaba de proyectos compartidos, de hijos, de una casa fuera de la ciudad, de una vejez elegante y tranquila. Poco a poco fue convenciendo a Camila de simplificar ciertos asuntos legales. Le insistió en que, por seguridad y practicidad, le otorgara facultades de representación para cubrirla en caso de viajes, emergencias o cargas excesivas de trabajo. Se ofreció a revisar documentos, a organizar carpetas, a facilitarle la vida. Y como él lo pedía en nombre del amor, ella no vio lo que en realidad era:
una construcción metódica de acceso, control y eventual sustitución. 2 años después de casarse, Camila empezó a tener mareos frecuentes. Al principio los atribuyó al estrés, al cansancio acumulado, a los días eternos, a la tensión de dirigir una empresa grande sin permitirse casi nunca la debilidad. Pero los desmayos llegaron, luego el dolor constante, luego los estudios y después ese diagnóstico que convierte de golpe cualquier futuro en algo incierto. Sebastián reaccionó con una aparente entrega absoluta. La llevaba a médicos, pagaba estudios adicionales, pedía segundas y terceras opiniones. A ojos de todos era un marido ejemplar. Solo que, mientras Camila se aferraba a la idea de sanar, él ya estaba haciendo otra clase de cálculos. Revisó estatutos, habló con abogados, se acercó más que nunca a las áreas financieras y empezó a dejar caer insinuaciones sobre la necesidad de proteger la continuidad del negocio si la salud de Camila empeoraba. Ella, aturdida por el miedo y la medicación, no interpretó a tiempo el verdadero sentido de esa diligencia. En la clínica, tras escuchar la llamada con Verónica y el acuerdo vergonzoso con el doctor Benjamín, a Camila se le partió algo más profundo que la confianza. Se le rompió una historia completa que había construido sobre sí misma. No era solo que su marido quisiera deshacerse de ella, era que el hombre al que había entregado su intimidad, su apellido social, su empresa y sus planes más íntimos, nunca había amado a la mujer, solo había estudiado el camino más corto hacia lo que ella representaba. Y sin embargo, el dolor más útil de aquella noche no fue la humillación, sino la furia. Camila comprendió que si quería vivir no podía darse el lujo de derrumbarse todavía. Necesitaba fingir, observar, ahorrar fuerzas. Necesitaba volver a habitar su cuerpo antes de que Sebastián y el médico tomaran decisiones irreversibles por ella. A la mañana siguiente, cuando una enfermera de turno llamada Lucía Salas entró a revisar signos y notó un leve movimiento en los ojos de la paciente, estuvo a punto de salir corriendo a avisar que había una mejoría. Camila, reuniendo lo poco que podía controlar, negó como pudo y le pidió que se acercara. Lucía era joven, de rostro limpio y maneras directas, con esa clase de humanidad que a veces sobrevive incluso en lugares donde la rutina endurece a todos. Camila le susurró fragmentos entrecortados de lo que había oído la noche anterior. No le contó su vida completa. No podía. Solo le dijo lo esencial, que su esposo estaba esperando su muerte, que había intentado comprar al médico y que si ella se enteraba de que había despertado, volverían a encerrarla dentro de un tratamiento diseñado para que no regresara. Lucía la miró primero con incredulidad, luego con miedo y por último con una compasión decidida que cambió el rumbo de todo. La enfermera le confesó que no podía garantizar nada, pero sí sabía 2 cosas. La primera, el doctor Benjamín no era un hombre confiable. La segunda, si Camila seguía allí, ya nadie iba a pelear por ella más que ella misma. Entonces tomó una decisión absurda, arriesgada y profundamente humana. Le dijo que su abuela Jacinta vivía en una comunidad apartada, en la sierra, y que había sido enfermera rural durante décadas antes de retirarse. Sabía de plantas, de cuidados, de recuperación y, sobre todo, sabía guardar silencio. Lucía prometió ayudarla a salir en el cambio de guardia antes del amanecer, cuando la clínica se quedara con menos movimiento y el vigilante de la puerta lateral estuviera medio dormido. Le consiguió ropa, un poco de dinero, una dirección escrita a mano y el número del autobús que debía tomar. No le prometió milagros, le prometió tiempo. Y a veces eso es lo más parecido a una salvación. Esa madrugada fue una batalla contra cada músculo, cada centímetro de debilidad, cada punzada en la cabeza y cada idea terrible que intentaba convencerla de que no iba a lograrlo. Lucía le administró medicación para estabilizarla, la ayudó a incorporarse despacio, la sostuvo cuando las piernas le temblaron como si no recordaran para qué habían sido hechas. Camila dio sus primeros pasos aferrada al borde de la cama, luego a la pared, luego al brazo de aquella muchacha que arriesgaba demasiado por alguien a quien apenas conocía. Salieron por un corredor secundario, bajaron por una escalera de servicio, atravesaron una zona de lavandería y cruzaron una puerta trasera que daba a una calle silenciosa
y todavía oscura. Antes de separarse, Lucía la abrazó con fuerza. No hubo grandes discursos. Solo le pidió que no se rindiera y que, si algún día lograba ponerse a salvo de verdad, no olvidara que vivir también era una forma de responder. Horas más tarde, cuando Benjamín regresó a la habitación y la encontró vacía, el hospital se llenó de voces crispadas, órdenes contradictorias y pánico mal disimulado. Lucía fingió desconcierto. El médico la presionó. Ella mantuvo la versión más simple. En algún momento de la madrugada, agotada, se había quedado dormida en la estación de enfermería y no podía explicar cómo una paciente tan débil había desaparecido. Benjamín le creyó solo a medias, pero le preocupaba más otra cosa. ¿Cómo justificar ante Sebastián el hecho de que la mujer que ambos consideraban prácticamente anulada hubiera escapado? La llamada fue brutal. Sebastián llegó al hospital fuera de sí, tomó al médico por la solapa y lo obligó a repetirle una y otra vez que aquello no cambiaba el pronóstico final. Benjamín, acorralado por su propia cobardía, soltó lo único que creyó que podía calmarlo. Aseguró que, aún fuera de la clínica, Camila no tenía posibilidades reales de sostenerse sin atención especializada, que tarde o temprano todo terminaría igual. Era una manera de mentirle a Sebastián y de tranquilizarse él mismo. Mientras ellos intentaban salvar sus intereses, Camila viajaba hacia un lugar que no conocía, con el cuerpo derrotado, los ojos ardiendo y el corazón funcionando apenas por obstinación. El trayecto en autobús fue una sucesión de baches, náusea, sobresaltos y miedo. Cada frenada le despertaba el dolor de la cabeza como si le martillaran por dentro. Cada vez que alguien se subía en alguna parada, pensaba que podía ser Sebastián. Cuando al fin descendió en un camino de tierra desde el que apenas se veía un puñado de casas alejadas unas de otras, creyó que no iba a dar un paso más. Sin embargo, avanzó, porque a veces el cuerpo obedece al terror mucho después de haberse quedado sin energía. Llegó a la casa de Jacinta y apenas tuvo tiempo de sentarse junto a la puerta antes de que ésta se abriera. Jacinta Salas era una mujer de más de 70 años, ancha de hombros, mirada firme y una serenidad sin adornos que imponía respeto al instante. No la recibió con dulzura teatral ni con frases consoladoras. La miró como se mira una tormenta que ya está encima y dijo simplemente: primero va a respirar, luego va a contar. Entre ella y un vecino la entraron a la casa, la recostaron y empezaron una rutina de cuidado que combinaba todo lo que Jacinta sabía de enfermería de campaña: alimentación estricta, descanso profundo, vigilancia y remedios tradicionales usados para aliviar síntomas, nunca como sustituto de atención médica. A los 2 días, cuando Camila pudo hablar con más claridad, Jacinta la llevó con discreción a un médico de un municipio cercano que aceptó revisarla bajo reserva. Después vinieron estudios nuevos, una segunda valoración y una noticia menos catastrófica de la que había temido. El cuadro era grave, sí, pero no estaba condenado sin remedio como le habían hecho creer. Había margen, poco, delicado, exigente, pero había margen. Camila se aferró a esa rendija con todo lo que le quedaba. Pasó semanas enteras entre terapia, medicamentos, reposo, dolores insoportables y una disciplina casi monástica. Jacinta no era una curandera de feria ni una mujer entregada a fantasías. Había trabajado demasiado cerca del sufrimiento como para prometer soluciones fáciles. Por eso la obligaba a comer cuando no quería, a dormir cuando el miedo la mantenía en vilo, a caminar 2 pasos más cuando sentía que ya no podía, a dejar de llorar cuando las lágrimas se convertían en costumbre en lugar de desahogo. Le enseñó a distinguir entre el dolor que avisa y el dolor que manipula. Le repitió muchas veces que la enfermedad podía arrebatar mucho, pero no tenía derecho a decidir por completo quién seguía siendo ella. En esa casa austera, rodeada de silencio, tierra y montes, Camila empezó a reconstruir algo que no era todavía salud, pero sí una forma de presencia. Hubo noches en que creyó que no sobreviviría, no porque el cuerpo estuviera al borde, sino porque la traición tiene una manera muy cruel de seguir trabajando, incluso cuando el peligro inmediato ya pasó. Camila cerraba los ojos y volvía a escuchar la voz de Sebastián hablando con Verónica junto a su cama.
Volvía a ver el gesto breve del doctor antes de aceptar el dinero. Volvía a recordar su propia torpeza enamorada, la vehemencia con la que había defendido a un hombre que la estaba usando. Y entonces aparecía la vergüenza, ese veneno íntimo que logra que la víctima se sienta responsable del engaño ajeno. Jacinta detectó esa batalla mucho antes de que Camila la confesara. Una tarde, mientras limpiaban frijoles en la cocina, le dijo sin mirarla que nadie se vuelve culpable por haber amado con fe. Lo que sí podía volverse peligroso era quedarse a vivir para siempre en humillación. A Camila esa frase le dolió y la alivió al mismo tiempo. Los meses fueron acomodando lo que al principio parecía una huida sin destino. Camila empezó a ayudar en pequeñas tareas de la casa, luego en un comedor comunitario ligado a una capilla cercana, después en organización de medicinas y alimentos para personas mayores de la zona. No era una mujer religiosa en el sentido estricto, pero encontró en aquel ritmo sencillo una clase de paz que había perdido hacía tiempo en la ciudad. Descubrió también que trabajar sin necesidad de impresionar a nadie tenía un valor extraño, casi reparador. Allí nadie la trataba como una gran empresaria, ni como una enferma, ni como una mártir. Era solo Camila, la muchacha que había llegado rota y estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Esa desnudez de identidad que en otro momento le habría asustado, terminó convirtiéndose en refugio. Fue en uno de esos atardeceres, al salir de la capilla, cuando vio la escena que terminó de mover otra pieza importante de su vida. Una mujer descompuesta por el alcohol perseguía a un niño pequeño con un palo de amasar en la mano, gritándole por haber derramado una botella. El niño corría llorando, con el miedo puro de quien todavía no sabe poner en palabras el peligro. Camila reaccionó antes de pensar. Se interpuso, levantó al niño del suelo cuando tropezó y enfrentó con una calma helada a la mujer, que oscilaba entre la rabia y la vergüenza. La situación no pasó a mayores porque Jacinta apareció en ese momento y frenó el desastre con solo plantarse allí. Más tarde se supo que el niño se llamaba Samuel y que su padre, Mateo Cruz, trabajaba fuera por temporadas largas, sin imaginar lo que ocurría en su casa cuando él no estaba. Mateo regresó días después. Era un hombre fuerte, curtido por el trabajo, más callado que encantador, con manos de las que sostienen antes de prometer. Cuando supo que Camila había protegido a su hijo, le agradeció con una emoción torpe, casi contenida, como si no estuviera acostumbrado a recibir bondad de desconocidos. Después vinieron otros encuentros inevitables, en la tienda, en la plaza, en la capilla, en la casa de Jacinta cuando iba a buscar a Samuel, que se aferró enseguida a Camila con la confianza simple de los niños que reconocen quién no les hace daño. Mateo resolvió la situación legal con la madre del niño con rapidez dolorosa y sin escándalo innecesario. No hablaba mal de ella frente a Samuel, pero tampoco fingía que todo podía arreglarse solo con paciencia. Esa honestidad, tan distinta del brillo manipulador de Sebastián, empezó a resultar extrañamente reconfortante para Camila. Entre ella y Mateo no hubo incendio repentino ni vértigo. Hubo algo más raro y por eso más valioso: tiempo. Él no intentó adueñarse de su historia. No quiso saberlo todo de inmediato. No la presionó con preguntas ni con definiciones. A veces solo se sentaba cerca, mientras Samuel jugaba, y hablaban de cosas mínimas: el clima, el precio del maíz, los viajes de trabajo, la diferencia entre vivir rodeado de ruido y vivir rodeado de silencio. Con el paso de los meses, ese espacio compartido se volvió uno de los pocos lugares donde Camila no sentía la necesidad de estar alerta, pero también sabía que no podía construir nada nuevo mientras el pasado siguiera legalmente intacto. Sebastián seguía existiendo, su matrimonio seguía en pie en papeles, y aunque en la sierra la vida había empezado a devolverle algo parecido a la fe, todavía faltaba saldar una deuda con su propia dignidad. Mientras tanto, en la ciudad, Sebastián había convertido la desaparición de Camila en una narrativa conveniente. Con la ayuda de documentos dudosos, versiones interesadas y la influencia que logró ejercer sobre algunas áreas administrativas, instaló la idea de que su esposa había sufrido una complicación fatal durante un traslado confidencial a otra institución. La información fue turbia desde el principio, pero el dinero, el desconcierto y la ausencia de Camila jugaron a su favor. Se presentó como viudo devastado
y heredero natural de una estructura empresarial que, según él, estaba decidido a honrar. Durante un tiempo, incluso consiguió dar esa imagen, pero dirigir una compañía no era lo mismo que posar en reuniones ni repetir palabras elegantes. Sebastián entendía de apariencia, no de fondo. Muy pronto empezaron las pérdidas, la mala toma de decisiones, el despilfarro disfrazado de expansión y la dependencia excesiva de asesores que le resolvieran lo que él no sabía sostener. Verónica, mientras tanto, dejó de ser la amante discreta para convertirse en presencia constante. Compartía viajes, eventos y gastos cada vez más ostentosos. Sebastián intentaba tapar con lujo la incompetencia creciente y el vacío moral que lo acompañaba. En sus peores noches, sin embargo, a veces recordaba la habitación del hospital y esa pregunta que nunca quiso formularse del todo. ¿Qué pasaría si Camila no estaba realmente muerta? Pero incluso ese miedo lo acallaba rápido con cinismo. Se decía que una mujer en ese estado no habría sobrevivido. Se decía que el dinero arregla mejor las versiones que la verdad. Se decía, sobre todo, que uno no retrocede cuando ya cruzó demasiado lejos una línea. Así fue entrando en una espiral donde cada mentira exigía otra y donde la culpa, en lugar de hacerlo humano, lo fue volviendo más frío. Camila supo de todo eso bastante después, casi por accidente. Una mañana fue con Samuel al correo del pueblo para retirar unos paquetes de medicinas comunitarias y, mientras esperaba, hojeó una revista de sociales que alguien había dejado sobre el mostrador. En la portada aparecía Sebastián, impecable, sonriente, abrazado a Verónica bajo un titular que anunciaba su próxima boda como uno de los eventos del año. Camila sintió primero una oleada vieja de asco, luego algo más sereno y más firme, la certeza de que ya era suficiente. No porque quisiera venganza, aunque tenía derecho a desearla, no porque le doliera verlo rehacer su vida, porque en el fondo esa vida ya no le pertenecía. Lo que la empujó fue otra cosa. Entender que, si él era capaz de casarse sobre la mentira de su muerte y seguir gastando lo que no había construido, entonces no se iba a detener solo. Iba a seguir convirtiendo la impunidad en costumbre. Esa misma noche habló con Jacinta. Le dijo que había llegado el momento de volver a la ciudad. La mujer mayor no intentó impedirlo, solo le pidió que no confundiera valor con impulso. Durante varios días, Camila preparó su regreso con una lucidez que no había tenido ni en sus mejores años de ejecutiva. Contactó primero a Lucía, la enfermera que la había ayudado a escapar. Lucía, después del escándalo en la clínica, había renunciado. Aún así, conservaba información clave, fechas, turnos, nombres y la certeza de que Benjamín había actuado por fuera de cualquier ética. Luego, Camila buscó a un abogado de absoluta confianza que había trabajado antes con don Ernesto y que, al verla entrar viva a su despacho, casi dejó caer los expedientes al suelo. Más tarde pidió estudios médicos actualizados. Reactivó su identidad formal. Revisó estados financieros y descubrió hasta qué punto Sebastián había degradado no solo la empresa, sino también la memoria pública de ella. No fue una vuelta impulsiva ni melodramática. Fue una recuperación meticulosa de terreno. Camila se reunió con 2 miembros del consejo que todavía le guardaban lealtad y que, frente a pruebas de su supervivencia y de varias irregularidades, accedieron a respaldarla. El abogado preparó medidas urgentes. Lucía aceptó declarar si era necesario. Incluso el doctor Benjamín, al verse expuesto y temeroso de perderlo todo, terminó dejando rastros suficientes de su corrupción. Camila no necesitaba montar un espectáculo para tener razón, pero sí entendió que había ciertas verdades que debían pronunciarse donde más le dolieran a quien las había enterrado. Por eso decidió ir a la boda. No sola del todo, pero sí en primera línea. Mateo quiso acompañarla desde el inicio. Ella le pidió que esperara cerca, no por desconfianza, sino porque necesitaba entrar primero por sus propios pies al lugar del que la habían querido borrar. El evento se celebró en un hotel lujoso de la ciudad, lleno de prensa social, empresarios curiosos y gente demasiado acostumbrada a celebrar sin hacerse preguntas. Camila llegó vestida con sobriedad, lejos del brillo que alguna vez había formado parte de su vida. Con ella estaba Samuel, porque Mateo seguía de viaje
y el niño se negaba a separarse de ella. Nadie la reconoció al principio. La enfermedad, el retiro, el tiempo y la paz habían cambiado la forma en que llevaba el cuerpo y la mirada. Ya no había en ella urgencia por impresionar. Entró diciendo que necesitaba entregar un mensaje relacionado con una fundación comunitaria invitada a la ceremonia. Fue suficiente para avanzar hasta una zona cercana a la cabina de audio. Cuando pidió el micrófono por unos minutos, el joven encargado dudó, pero terminó cediendo más por curiosidad que por confianza. La música se apagó. Las conversaciones se fueron deshilachando hasta convertirse en un murmullo confuso. Sebastián y Verónica giraron al mismo tiempo hacia el escenario improvisado. Camila tomó aire. No elevó la voz por rabia, la sostuvo con una serenidad que resultaba más inquietante. Empezó diciendo que a veces una fiesta puede levantarse sobre una mentira tan grande que termina pareciendo elegante. Dijo que algunos hombres se visten de viudos ejemplares mientras hacen negocios con la ausencia de la mujer que juraron amar. Dijo que otros compran silencios en pasillos de hospital y luego llaman destino a lo que ellos mismos empujaron con cobardía. Y entonces pronunció su nombre. No el nombre del disfraz social, no el de ninguna fundación, sino el suyo, Camila Navarro. El salón quedó inmóvil. Sebastián palideció de una manera casi grotesca. Verónica dio un paso atrás sin entender si estaba frente a un fantasma, a una locura o a la prueba viva de que había participado en una historia muchísimo más sucia de lo que había querido saber. Camila no gritó, relató. Contó cómo había escuchado a su marido negociar con su médico la reducción deliberada de cuidados. Contó la llamada telefónica junto a la cama. Contó la fuga, el refugio, la investigación posterior y el fraude documental con el que Sebastián había consolidado su control. Mientras hablaba, varias personas del equipo legal que la respaldaban entraron discretamente al salón. El abogado se acercó al consejo de la empresa, que también estaba invitado, y les entregó documentación. La prensa, claro, entendió enseguida que lo que estaba ocurriendo valía más que cualquier cobertura de una boda de sociedad. Sebastián intentó acercarse a ella con una mezcla desesperada de encanto viejo y terror nuevo. Quiso llamarla por su nombre en diminutivo, como si todavía pudiera apelar a la intimidad para suavizar un crimen moral. Quiso insinuar que todo era una confusión, que estaba enferma, alterada, manipulada por terceros. Pero esa estrategia se desarmó sola al verla tan firme, tan entera, tan distinta a la mujer a la que había dejado por terminada junto a una máquina. Verónica fue la primera en retroceder de verdad. No tuvo grandeza ni culpa. Tuvo miedo. Miedo de verse arrastrada por algo más grande que un escándalo amoroso. En pocos minutos, la boda dejó de existir. Ya no era una ceremonia, era la caída pública de un hombre que había apostado que el dinero y la ausencia bastarían para reescribir la realidad. Los días siguientes fueron un vendaval de declaraciones, auditorías, suspensiones y revisiones legales. Sebastián perdió el acceso a la compañía, a las cuentas y al pequeño reino prestado que había administrado tan mal como había conseguido. Benjamín Orduña enfrentó investigaciones profesionales severas. Varias personas que antes habían preferido no mirar de cerca empezaron de pronto a recordar detalles incómodos, firmas apresuradas, expedientes anómalos, decisiones poco claras. Como suele pasar, la verdad no solo apareció, arrastró consigo todas las piezas sueltas que la mentira había dejado mal escondidas. Sebastián intentó resistirse un tiempo. Luego optó por desaparecer del centro de la escena. No volvió a pelear por amor ni por dignidad, porque nunca había peleado por ninguna de las dos cosas. Solo quiso salvar lo que pudiera antes de hundirse del todo. Camila, en cambio, hizo algo que muchos no esperaban. No regresó a su antigua vida para instalarse otra vez en la misma silla, como si nada hubiera pasado. Recuperó lo suyo, sí, restableció su nombre, protegió la empresa, reorganizó su estructura y aseguró que el trabajo de tantos años no terminará destruido por la avaricia de un oportunista. Pero ya no quería vivir únicamente para el ritmo de las juntas, los balances y las negociaciones. La sierra, Jacinta, la enfermedad y la traición habían alterado para siempre su idea del éxito. Por eso tomó una decisión que algunos consideraron incomprensible y otros profundamente coherente.
Destinó una parte importante de sus recursos a transformar la comunidad que la había escondido y sostenido cuando estaba rota. La vieja capilla del pueblo fue restaurada con respeto, sin convertirla en monumento vacío. Al lado se levantó un centro comunitario con consultorios, espacio de rehabilitación, cocina solidaria y atención básica para personas mayores, pacientes en recuperación y familias que antes debían recorrer horas para conseguir ayuda. Jacinta participó en el diseño de los cuidados tradicionales complementarios, siempre en coordinación con personal médico real. Lucía se integró al proyecto tiempo después, ya sin miedo. Camila no quiso fundar un santuario para su historia personal, sino un lugar donde nadie se sintiera desechable solo por estar enfermo, solo o sin dinero. Tal vez ese fue el acto más contundente de toda su vida. No usar lo recuperado para blindarse, sino para abrir un espacio a quienes estaban al borde de ser olvidados. Mateo fue testigo de todo ese proceso sin dejar de ser el mismo. No la apuró cuando el caso legal la absorbía. No se sintió menos hombre porque ella volviera a moverse en un mundo de abogados y empresarios. No le pidió que eligiera entre la ciudad y el pueblo, entre el pasado y el futuro, entre él y su necesidad de cerrar heridas. Estuvo, y esa forma tan poco espectacular del amor terminó haciendo por Camila lo que ninguna promesa ruidosa había conseguido antes. Le devolvió la tranquilidad. Samuel, por su parte, dejó de mirarla como quien teme perder a otra figura importante y empezó a correr hacia ella con la certeza de que ella regresaría siempre. Cuando Mateo finalmente le propuso construir una vida juntos, no hubo escenario grandioso ni frase ensayada. Solo la verdad sencilla de un hombre que le dijo que la admiraba, que la quería cerca y que, si ella aceptaba, estaba dispuesto a cuidar con ella lo que fueran capaces de construir. Camila aceptó sin vértigo, pero con una emoción más honda que cualquiera de sus entusiasmos de juventud. Entendió entonces algo que había tardado demasiado en aprender. No todo lo intenso es verdadero, y no todo lo verdadero necesita incendiarlo todo para sentirse inolvidable. Poco después, Rogelio y Marta visitaron por fin el pueblo. Vieron el centro comunitario, la casa de Jacinta, a Samuel aferrado a la falda de Camila y a Mateo mirándola con una mezcla de respeto y ternura que no necesitaba traducción. Marta lloró, esta vez sin miedo. Rogelio, que llevaba años culpándose en silencio por no haber insistido más cuando desconfió de Sebastián, abrazó a su hija con una fuerza que decía muchas cosas a la vez: alivio, perdón, orgullo, gratitud. Camila, por primera vez en mucho tiempo, sintió que todas las versiones de sí misma podían mirarse sin pelear entre ellas. La niña adoptada, la estudiante ambiciosa, la empresaria brillante, la esposa traicionada, la paciente que huyó, la mujer que volvió. Con el paso del tiempo, la vida terminó ofreciéndole una escena que jamás habría podido imaginar en la habitación del hospital. Una tarde tranquila, ya entrada la primavera, Jacinta la observó caminar por el patio con la mano apoyada en el vientre y sonrió con esa mezcla de dureza y ternura que la caracterizaba. No hizo profecías solemnes ni habló como si supiera más de la vida que la vida misma. Solo dijo que, después de tanto pelear por quedarse, ahora la existencia parecía empeñada en llenarle la casa de futuro. Camila se rió. Mateo también. Samuel pidió saber si iba a tener un hermanito o una hermanita. A nadie le importaba demasiado la respuesta. Lo importante era otra cosa. Esta vez el porvenir no daba miedo. Hay caídas que no solo destruyen una ilusión, también obligan a una persona a encontrarse sin adornos. Camila creyó haber perdido todo cuando descubrió que el amor de su marido había sido una estrategia, y, sin embargo, fue justamente en ese despojo donde terminó recuperando lo que de verdad importaba: su nombre, su voz, su capacidad de confiar con cuidado, su trabajo y una forma más limpia de amar. A veces la vida no castiga de inmediato a quienes engañan. A veces incluso les permite celebrar durante un tiempo sobre las ruinas ajenas. Pero también llega el día en que la verdad entra sin pedir permiso. Toma un micrófono y deja a cada quien frente a lo que hizo. Y cuando eso ocurre, no siempre gana quien gritó más fuerte, sino quien resistió lo suficiente para volver a ponerse de pie. Si al terminar esta historia ustedes reconocen algo de sí mismos,
o de alguien cercano en esta lucha entre la apariencia y la verdad, cuéntenlo en los comentarios. Si este relato les dejó pensando, apóyenlo con un me gusta y suscríbanse. Y cuando aparezca la recomendación del próximo video en pantalla, denle una oportunidad, porque a veces otra historia llega justo cuando uno necesita recordar que incluso después de la traición, todavía puede empezar una vida distinta.